Muy bien, iniciemos con esto. Todo lo que debemos de considerar cuando deseamos empezar a revisar lo que serían documentos es lo siguiente. ¿Cómo funciona? Primero que nada es conocer qué tipo de empresa es en la que estamos, qué tipo de documentos son los que deben de tener para resguardar lo que es su contabilidad. Primero que nada, como todos sabemos, pues mayoritariamente estamos hablando que sean facturas. ¿Qué clase de... Haciéndolo de una forma muy global, digamos únicamente facturas, pero estas se podrían nos indicar de que tienen sus divisiones, dependiendo, por supuesto, del tipo de empresa. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que están las facturas de pequeño contribuyente, el cual cuenta con una leyenda la cual dice no genera crédito fiscal. También tenemos lo que serían las facturas propiamente que utilizan los facturas utilizadas por los contribuyentes este en el régimen general. ¿Quiénes son estos? Estos son prácticamente quienes utilizan las pequeño contribuyente y quienes las facturas del régimen en general. Bueno, no está tan difícil saber quién es, pero de todas maneras no está de más el saber de quién es. Estamos hablando que está el del 5%, paga el 5% de IVA, 5% del IVA paga lo que es un pequeño contribuyente. ¿Y qué es lo que tiene? El cálculo se hace de forma directa. En el caso de las facturas de un contribuyente general, no. Estamos hablando que se trabaja sobre un 12% del IVA y el cálculo se hace de forma indirecta. Muy bien. Aquí estamos hablando de facturas. ¿Qué es lo que podrían salir de cualquiera de estos? Estamos hablando de las facturas cambiarias, las que son únicamente facturas, estamos hablando también en las facturas especiales. Cada uno va a ir cambiando la forma de irlo determinar. De acuerdo. Veamos cómo funciona. Trabajemos directamente con lo que serían un contribuyente general. Como conocemos, primero debemos de conocer este qué tipo de empresa es la que voy a revisar. O sea, de quién estoy recibiendo o a quién se le va a llevar la cuenta. Entonces estamos indicando, por ejemplo, que sea de un ámbito comercial, por ejemplo. Si estamos hablando que sean de servicios,
Estamos hablando también, por ejemplo, que sea ON ONG, por ejemplo, cooperativa, iglesias. ¿Qué otro podemos mencionar? Podemos mencionar también los que es de la parte agropecuaria. Men- También tenemos, bueno, dejémoslo en esto. Primero tengo que saber qué tipo de empresa es. ¿Por qué? Primero que nada, uno, debemos de identificar qué tipo de documento es el que utiliza. Dos, qué tipo de empresa también es. Y también la magnitud de la empresa. O sea, cuando hablamos de magnitud, el tamaño, estamos diciendo cuánto es el ingreso que realiza esa y cómo esto afecta exactamente a su entorno. ¿Por qué su entorno? Porque estamos hablando que hay, bueno, aquí estamos hablando no más que todo que hay pequeñas y medianas empresas. Por supuesto es que hay algunas grandes, pero pues generalmente estamos hablando de pequeñas y medianas empresas para iniciar en la mayor parte de comercios, por lo menos aquí en el país. Por supuesto que también podemos irlo ampliando a empresas ya más grandes, pero dejémoslo ahí. ¿Cómo funciona todo esto? Estamos hablando de que, por ejemplo, si hablamos de ingresos, ¿cuánto es el ingreso, digamos, si son menor a 250.000, que según prácticamente en la ley del IVA, nos indica de que todos los ingresos que sean menor a 150.000 pueden ser considerados como pequeños, un pequeño contribuyente. Todos los que se excedan o por diferentes razones, por ejemplo, necesiten estar en el general, entonces si sobrepasa los 150.000, ya son considerados contribuyente general. Muy bien, esto va aplicando a quienes le aplican esta parte de pequeño y general y en qué momentos deben de ser. Empecemos primero con esta parte que son de ingresos, porque hay que examinar varias cosas. Pero, si en caso ustedes no sabían, justamente hay un apartado primordial, el cual nos indica algo muy, muy diferente de lo que nosotros vemos. Generalmente, solamente pensaríamos, muy bien, pequeño, contribuyente, 150.000, mientras no me exceso de eso, entonces sí. Pero estos 150.000, ¿en cuánto tiempo lo tengo que juntar? ¿Es durante mes o más tiempo? Pues estamos hablando prácticamente que estos 150.000 se mantendrá siempre y cuando esto sea generado ingresos durante un año fiscal. Empezamos hablando del año fiscal, de acuerdo. Ahora, ¿cuánto es un año fiscal? Estamos hablando que el año fiscal corresponde prácticamente del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el año fiscal o también el año calendario podemos mencionar porque en sí aquí se trabaja de esa forma. Solo lo que cambia es en qué momento se hace la determinación para pago de impuestos o presentaciones de según así corresponda.
¿Qué quiere decir? Que cada año, cada vez de que es 1 de enero, empiezo con cuenta nueva hasta llegar el 31 de diciembre. Llegando al 31 de diciembre, veo cuánto es lo que tuve en cada mes. Por supuesto que esto hay que irlo verificando debido a que este se pasa de los 150,000. Digamos, en 3 meses, entonces en ese instante dejó de ser pequeño contribuyente. Y es mejor hacer el cambio porque, ¿qué sucede si no lo hago? Pues prácticamente podríamos incluso llegar a tener alguna multa por parte de la SAT por no haber hecho el cambio a tiempo. Pero preferiblemente es mejor hacerlo todo a su debido tiempo. Muy bien, estamos hablando de que son 150,000 en que no se pase siempre y cuando no se pase de esa cantidad en un año fiscal, que estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre. De ahí, en el caso del contribuyente general, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando este, ya sea que sobrepase o no esos 150,000, no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué más? Es cierto, hay empresas, son medianas empresas que posiblemente al momento de ir viendo el cómo han ido ingresando, bueno, tal vez sus ingresos no sobrepasen los 150,000, pero son general. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo? Aunque nosotros digamos, mire, es pequeño contribuyente. Aquí es donde vienen las razones. En muchas ocasiones, justamente las empresas se quedan como general por diferentes razones. Estamos hablando de que uno puede ser, bueno, generalmente este es uno de los casos por contrato, por contratos. Hay muchos que es por contratos. ¿Qué contratos? Estamos hablando, por ejemplo, que trabajen para ciertas entidades que les exigen que sean generales y si son pequeños, pues no les aceptarían las facturas y no les compraría o ya sea el producto o no les aceptaría el servicio. Entonces, recordemos de que hay que ir viendo las necesidades y las razones por qué una empresa tendría que ser en pequeño general. No nada más decir es esto y es lo otro, sino que siempre hay que ir verificando. ¿Cuál es el otro? Hay quienes consideran y piensan erróneamente esto, de que es cierto, cada régimen tiene sus ventajas y desventajas, pero hay quienes consideran debido al débito, perdón, al crédito fiscal. No está mal que se piense, es cierto, al momento de que nosotros llevamos una contabilidad de una empresa general en comparación de un pequeño contribuyente, estamos hablando de lo siguiente. Uno, un pequeño contribuyente, por ejemplo, que sea, por ejemplo, sea 2,000 quetzales, por ejemplo. Tiene 2,000 quetzales y todo. De acuerdo. ¿Cómo se aplica el impuesto? Es los 2,000 por el 5%. 100 quetzales pago. Ahora, ¿cómo se trabaja lo que es en un general? Pues tomo los 2,000. Por supuesto que no voy a tomar los 2,000 así nada más, sino que voy a venir y según la fórmula tiene que ser, al ser un impuesto indirecto, es esto. Es dividirlo dentro del 1,12, luego lo multiplico por el punto 12, perdón, por el 12%. Bueno, el punto 12 es lo mismo. Esto es lo que tendría que pagar de IVA. ¿Es mayor? Sí, pero aquí es donde entra lo que decimos el crédito fiscal. El crédito fiscal sucede que vamos a hacer lo mismo, pero vamos a restarlo. Estos serían los ingresos, ingresos, pequeño contribuyente, este es el cálculo, y de un general
se necesitan los ingresos y los egresos. Que los egresos haya sido de unos 1000 quetzales, por ejemplo. Tenemos esto, en el cual sería una resta entre el IVA de los ingresos y el IVA de los egresos. En sí es el IVA crédito, el IVA débito, IVA por cobrar, IVA por pagar, como desee. Y ya obtenemos lo que es. Si se pueden notar aquí, esto es lo del total que se tendría que pagar si nosotros estamos en el, somos contribuyentes del régimen general. Pero ¿qué sucede? Los egresos puede que sean únicamente 1000, o sea, mitad, mitad, pero ahí estamos hablando que tendríamos una ganancia similar propiamente al doble del gasto, pero generalmente no es así. Estamos hablando que vamos a tener como 1500, por ejemplo, y aquí es donde está la diferencia. Como pueden notar, miren, 53,57. Entonces ahí sí nos funciona. Ahí estamos hablando propiamente de que los egresos sean de 1500 y que todo esté facturado, o sea, todo cuente con factura y que las facturas cuenten con diferentes razones, o sea, no podemos solamente meter facturas a lo loco y decir, ah, muy bien, con esto ya calculé. No, hay muchos que solamente dicen, ah, 1500 hago lleno de puras facturas y con eso, pues, esto es lo que pagaría. Pero ¿qué pasa? Resulta de que de estos 1500 tengo, todavía tengo lo que son 300 quetzales o hasta 500 quetzales propiamente de factura de pequeño contribuyente. Eso significa que un pequeño contribuyente, según la ley, nos indica propiamente que no genera derecho a crédito fiscal. ¿Qué quiere decir eso? De que un contribuyente general no puede utilizar para deducir el pago del impuesto del IVA. Si son 300, por ejemplo, que sea de IVA, entonces 1200 es lo que tendría que estar operando. Esto es lo que estaría pagando de IVA. Se mira todavía muy poco, pero ¿qué tiene más un contribuyente general? Uno, depende del régimen en que se encuentre de ISR. Recordemos que un contribuyente general paga IVA e ISR. En cambio, un pequeño contribuyente únicamente paga IVA. Hablemos del que sea un régimen opcional simplificado. Estamos hablando de un 5% que paga de... Si es un o el ISR mensual. Listo. Dejémoslo como mensual. Así, si ustedes buscan propiamente en Declaraguate, ISR mensual dice el formulario de a llenar. ¿Cómo funciona? Pues venimos y decimos, muy bien, ISR mensual. Ah, de acuerdo. ¿Cómo lo aplico? Lo aplico sobre el precio neto. Recordemos, el precio neto es el precio sin el IVA incluido o sin ningún otro impuesto. Muy bien. Lo multiplicamos por el 5% porque según el régimen opcional mensual del ISR, que es del 5%, estamos hablando que paga el 5% siempre y cuando no pase de 30,000 de forma mensual. El excedente pagaría el 7%, pero ese ya haremos una explicación después. Al momento de ver esto, ¿cuánto es el total pagado? Total pagado en impuestos. Por lo menos los impuestos principales o que se miraría en la mayoría de empresas. Son 175, pagan más que un pequeño contribuyente en cierta medida. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que se tendría? Bueno, en sí, así tendrían que trabajar todas las empresas de que el IVA lo tendrían que incluir ya en la factura. De tal manera que la empresa únicamente le toca pagar sobre la parte directa que sería el ISR, por ejemplo, que es ISR mensual. Si fuera un ISR trimestral, lo vamos a colocar aquí. En sí es el régimen de utilidades, en el régimen de utilidades lucrativas. Aquí estaríamos hablando que sería ingresos menos egresos. Teniendo esto, ya aplicamos
la fórmula de que lo multiplicamos por el 25%, que sea en un régimen trimestral, como podemos notar, estaría pagando 178,57. Si es un régimen trimestral en que se encuentra la empresa, está pagando más que en un régimen mensual. Bueno, por lo menos sería en ese. Cada uno, como pueden notar, va a ir cambiando. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del costo. Prácticamente, aunque tengamos esto, podemos ir notando que hay una diferencia muy retornable dependiendo la razón del por qué un contribuyente está en un pequeño o está en el, bueno, es reconocido como un pequeño contribuyente o como un contribuyente general, además de qué régimen se encuentre en el caso del ISR. Aquí, como podemos notar, aquí solamente dice lo que fue el ISR en el caso del trimestral, que es el régimen de utilidades lucrativas. Solamente le dice el impuesto pero ahí hay que, falta todavía hacer la opción del ISO y como el acreditamiento, en el cual podría ser que termine pagando esa cantidad un poco más o menos, dependiendo de su cálculo. Muy bien, empezamos viendo la razón del por qué. Uno, hay quienes consideran de que solo que es mejor el régimen general debido a que como pueden hacer uso del crédito fiscal, que estamos diciendo, deducir todas las compras y gastos, eso sí, propiamente de la empresa y que tengan que ver con su actividad económica, es reducirlo al momento de compararlo con las ventas, que son todos los ingresos o los servicios que preste. Pero hay veces que eso puede estar mal. Posiblemente puede que no le convenga. Pero ahora, si digamos que fuera por cuestiones de contrato, pues ahí sí. ¿Por qué? Porque podemos mencionar de que posiblemente si la empresa que es por medio de los contratos, o sea, por medio del acuerdo que ha llegado con otra empresa para recibir tal negocio, es considerado que es la mayor parte o fuente de ingreso de su empresa, entonces sí podemos decir de que hay una conveniencia en estar en este régimen. Lo único es de que es hacer bien las cuentas de cada uno bueno, de los casos para poder aprovechar al máximo cada régimen y evitar pagar de más. Y al final, que en lugar de ser un ingreso, se vuelva un gasto completo y pues se pueda volver una pérdida totalmente. ¿Qué otro tipo podrías hacer? Bueno, principalmente son estos dos y hay veces es también, ya sea que sea pequeño o sea general, pues sucede en ambos, pero puede ser por recomendación. ¿Cómo es esto por recomendación? Pues hay veces los contribuyentes, sobre todo cuando ya están inscritos, dicen, mire, yo me voy a estar en el régimen mensual, el régimen trimestral, un pequeño, un general, por prácticamente porque eso me lo recomendó un amigo, o un familiar, o es porque ese es el que según yo he visto de otros, que es el más conveniente. Es cierto, puede ser conveniente como no. Seamos realistas, prácticamente todas las empresas es un mundo totalmente diferente cuando se trata de ir viendo la parte contable y fiscal. Entonces, hay veces la recomendación sí está correcta y en otras ocasiones no. Por lo mismo que aquí podemos haber notado, miren, una gran diferencia entre cuánto pagaría cada uno. Total de impuestos que pagan. En este sería total de impuestos pagado. Este,
IVA e ISR mensual. Como les decía, mensual, solamente mensual vamos a colocarlo para que sea más fácil. Y este es el trimestral, que bueno, es la forma más, por decirlo así, más como que coloquial de irlo indicando. Estos podrían ser algunas de las razones. Entonces hay que ver las razones del por qué está en tal régimen. Recomendación puede ser tanto como les hacía mención que sea de otras personas, como puede que sea también del contador. Pues si el contador me hizo el cálculo y todo. ¿Qué sucede? Que hay veces de que sí, tal vez ese régimen le funcionó en algún momento, pero actualmente ya no. Actualmente se está volviendo en un martirio para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa conforme va pasando el tiempo va cambiando. Posiblemente puede que la empresa este, era, digamos, que da servicios y vende y que casualidad, estaba en el ISR trimestral debido a que al principio más era lo que vendía que lo que la prestación de servicios, pero sucede que ahora ya no es así, sino que ahora es mayor la prestación de servicios que da que las ventas, e incluso eclipsa todos esos servicios. Entonces el ISR trimestral se vuelve prácticamente en un martirio, prácticamente se vuelve como en una espina que va golpeando a la empresa. Entonces, eso significa que hay que recalcular el régimen en que se encuentra o posiblemente la empresa había sido por contrato, entonces también ya esos contratos ya se finalizaron y ya no es más necesario y actualmente ya solamente percibe los pequeños los ingresos propiamente a los clientes que vienen, pero son totalmente particulares, o sea, no les interesa si es pequeño, es general, lo único que ellos quieren es el producto y todo. Entonces ahí se reformula y se mira que no pasa los 150.000, entonces se mire, lo que usted necesita es un cambio de régimen porque está pagando demasiado impuesto, entonces ya no es necesario que continúe en el general, sino que disminuya su régimen a un pequeño. ¿Por qué? Porque está pagando más de lo que debería o no. Todo ya depende al momento de hacer, así como este, que es una tablita en el cual se va haciendo las determinaciones. Eso puede ir sucediendo. ¿Qué otras razones? Vamos a mencionar este otro. En función de, en sí, así debería de ser. En sí es en función de la, ¿cómo mencionárselo? Sería prácticamente, es, estamos hablando de que es de la factibilidad o de otra manera de decirlo, podríamos también mencionar de que es propiamente por conveniencia de la empresa. ¿Qué estamos diciendo eso? De que conviene, qué tanto le conviene a la empresa o qué tanto le convenía en ese entonces. Se supondría que al momento de elegir un régimen, la empresa tiene que hacerlo conforme a lo que le conviene propiamente a esta. ¿Por qué? Si la empresa no tiene muchos ingresos y todo, pues estamos hablando de que la factibilidad o la conveniencia que tendría sería un pequeño contribuyente. Si en este momento, así como podemos notar, el pago es menor en cuestión de tributos y de términos fiscales. No es como que esté evadiendo este impuesto, sino es cuál es el régimen específico en el que debe estar la empresa. De ahí tenemos qué sucede con esta en función de la factibilidad de la empresa. Estamos hablando también nos estaríamos desglosando
propiamente al la parte del historial. ¿Cómo funciona el historial? Aquí estaremos hablando de historial en términos tributarios, área de la empresa. En función al historial tributaria, perdón, tributario de la empresa, tributario de la empresa. ¿Cómo funciona eso? El historial tributario de la empresa sucede en lo siguiente, es lo que les hacía mención hace un momento, de que tal vez antes le convenía un régimen y ahora ya no. ¿Cómo sucede eso? Aquí estamos hablando de cambios en la empresa por, estamos hablando crecimiento, de, decre- decreción, bueno, en sí es de que ha ido decreciendo la empresa, o sea, en lugar de haber crecido, posiblemente decayó, o sea, cayó y empezó a irse para abajo. Voy a poner aquí, este, like, entonces, sí, eso puede suceder, porque posiblemente puede haber sucedido un imprevisto que no tenía, que la empresa no se lo esperaba y con eso se vino para abajo sus ventas, sus servicios. Por ejemplo, lo que había sucedido con lo de la pandemia, cayeron varios servicios, mientras que otros pudieron haber crecido. Depende también cómo lo haya tomado y las medidas que se haya tomado en su momento. Y el otro es o porque puede suceder que haya sido toda la vez, este, también por cambios en la o las, porque puede ser de que tenga más de una actividad o actividades en caso de que estemos hablando de que tenga varias económicas. Muy bien, todo esto empezamos viéndolo de esta forma, qué tipo de facturas es y todo. Dependiendo de dónde esté, también vamos a tener las leyendas, pero muy bien, ya estamos hablando mucho de todas esas empresas que tienen facturas y todo, pero ahora hablemos ONGs, cooperativas, iglesias. Por ejemplo, ellos no hacen casi uso de facturas, sino que ellos hacen uso como de recibo de donaciones, que ya estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando, por ejemplo, bueno, nosotros podemos ver lo que son los propiamente nota de crédito, notas de débitos, todos estos van cambiando. Entonces, esos son los tipos de documentos que hay que ir viendo. Principalmente hablamos de facturas, bueno, hablamos de empresas comerciales que trabajan y todo lo que hacen graban, o sea, llegan a generar impuestos. Muy bien. Y también vamos a ir viendo de que entre estas empresas pueden haber más tipos. Por ejemplo, pueden hacer pago de IDP, si estamos hablando de gasolineras, que es un pago pero muy diferente. Si estamos hablando de importadoras, pues está
el pago aduanero. Bueno, en sí es, ahí se va pagando el dadito. Y también, si en caso estamos hablando que sean empresas que se dedican a la parte de venta de vehículos, ya sea nuevos, hechos, fabricados aquí mismo en el país, o que hayan sido traídos del extranjero, vamos a ir hablando de que también al momento de que sean nuevos, nuevos, totalmente nuevos, que está el pago de las primeras placas. Por supuesto que esto se, no lo termina pagando la empresa porque se tiene que incluir entre los costos y se lo da, y este se lo indica, y bueno, en sí se lo cobra al consumidor final, pero de todas maneras estamos hablando de que si hay otros impuestos, o el de turismo, en el caso, bueno, en el caso de todos los que tienen que ver con esta parte, por ejemplo, que que sean esos, por ejemplo, esos hoteles pueden terminar pagando esto, o ciertos parques recreativos van pagando lo que es este tipo de impuesto, que, y así sucesivamente va a ir aumentando entre qué otro tipo de impuesto pueden pagar o no, o qué más tenga que ver. Pero más que todo esto es lo que, por eso es de que es muy interesante e importante saber qué tipo de empresa es el que voy a llevar. Un agropecuario, justamente los estándares que dimos aquí, estamos hablando de lo que generalmente nosotros podemos ver, que son, digamos, ventas de comida, que una peluquería, ah, puede ser diferentes empresas, pero que no tienen que ver con la parte de agropecuaria. Los agropecuarios es muy diferente en qué momento dejan de ser un pequeño contribuyente y en general, ¿por qué? Porque su monto es mayor. Esos, esos se van a ir cambiando, pero la explicación está en otra parte, ahí se los voy a dejar. Entonces no hay problema, ahí les dejaré esa explicación entre un contribuyente, un pequeño contribuyente que nosotros generalmente vamos a ir tomando cuando sean empresas, ya sea de servicios o de ventas, con una que tenga que ver con la parte agropecuaria, que estamos siendo agropecuario, pues estamos hablando que cultivan el maíz, que la haba, por ejemplo, frijol, también la parte ganadera, que serían gallinas, la crianza de las gallinas y todo eso, sí va a ir cambiando. Incluso si hablamos también de lo que es hay un, bueno, del pequeño contribuyente del régimen, propiamente de, de la parte del régimen electrónico, estamos hablando que pagan un 4%, siempre y cuando bajas ciertos régimen, bueno, regimiento y reglas en el cual dice que hay que tener una cuenta bancaria afiliada a lo que sería a la SAT, y además de eso tiene un tiempo estipulado de que en los primeros días hay que hacer el pago del impuesto, si no ya no se paga el 4, sino se paga el 5%, pero ya eso ya sería ahondar más en ese tema. Dejemos eso. Muy bien, se va a ir reconociendo qué tipo de empresa es, qué tipo de facturas se utilizan, o bueno, en sí qué documentos, porque puede ser desde facturas hasta puede ser, aquí se me olvidó, recibos de donación, recibo de donación, entre otros documentos, dependiendo entre si es un contribuyente exento o no de impuestos. ¿Qué tipo de empresa es la que voy a revisar? Iglesias, ONGs, eso, por supuesto, escuelas también pueden suceder.
y cada uno va teniendo un límite en dónde está lo grabado y dónde es lo que no. Hay muchas ocasiones en las que no diferenciamos esa parte y por eso podemos cometer errores. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. De ahí tener en cuenta también de que entre el registro, si sabemos de que un pequeño contribuyente, en el caso que estemos recibiendo un general, se conoce que la parte para la parte del pago de IVA, hay factura del pequeño contribuyente incluidos, significa que hay que hacer una revisión y hay que hacer una rectificación de ese, si así se considera necesario. Si hablamos para tener una contabilidad sana completamente, pues se tendría que rectificar, pero habría que ver qué tan significativo es también esa corrección. Pero eso sí, no significa que solo por ser una partecita muy chiquita yo voy a estar metiendo eso, no, sino usted tiene que colocar tal y como es. Así es como se va haciendo. En el caso de esas facturas de pequeño contribuyente, ¿en dónde me serviría? Pues si yo estoy en el ISR trimestral, que es el régimen de utilidades lucrativas, ahí sí lo puedo ingresar, ahí sí puedo ingresar esas facturas porque esas me sirven para disminuir el pago del impuesto. Si estoy en el régimen mensual, entonces la factura de pequeño contribuyente únicamente me sirve para llevar mi control de gasto y para los estados financieros, pero en sí para deducción de impuestos no me serviría. Entonces, algo que hay que ir viendo dependiendo en cuál régimen estoy, qué tipo de contribuyente es en el que me encuentro y todo. ¿Qué otro hay que tener? Pues ya entramos a la parte de libros contables. Un pequeño contribuyente debe de contar con su libro de compras y venta de pequeño contribuyente. Ese es el único libro que tiene que llevar. Libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Propiamente, este libro no necesariamente tiene que tenerlo escrito manualmente. Recordemos que, bueno, también entre los libros contables se tiene que conocer si es manual o electrónico, o sea, la habilitación de los mismos. Lo voy a colocar habilitación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si mi habilitación dice que mis libros son manuales y todo esto lo tengo propiamente en Excel, por ejemplo? O lo estoy llenando en algún programa en específico, está mal. Si habilité libros manuales, tengo que tener los libros manuales, o sea, son físicos que usted compra en una librería y todo y se llenan a mano. Esos son los libros manuales. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, la habilitación de libros. Hay que tener ese el sticker. Si estamos hablando que sean stickers de antes del 2000, por ejemplo, eso sucedía más, si no mal recuerdo, fue antes de mediados del 2018, del año 2018, por ahí. Entre mediados o inicios del 2018, sucede que la habilitación de libros, por lo menos en la SAT, era un sticker, el cual ellos le entregaban el sticker, era el único que usted tenía, una vez lo perdió, pues ya no podía recuperarlo, entonces tenía que tomar ese sticker y lo pegaba en el libro. Actualmente ya no, ahora es uno electrónico en el cual usted si se lo perdió, pues puede volver a reimprimir, siempre y cuando cuente con los accesos para poder reimprimir lo que sería la habilitación y todo, o sea, la resolución en sí. Entonces, es muy diferente
los modernos, los que están saliendo actualmente con los que eran de antes. Entonces hay que ir viendo, dependiendo la trayectoria de la empresa. Usted está tomando una que es desde hace, antes del 2018 digamos 17 15 así. Usted tiene que tener los stickers que son en físico, que son, podemos mencionar que son unos cuadritos. Bueno, no cuadros, son como unos rectángulos aquí ven el cual vienen escrito el nombre del contribuyente, viene la fecha en que fue impreso, la empresa y así sucesivamente va, bueno, van siendo los datos y va indicando qué tipo de libro es el que está habilitado. Y por supuesto, ese tiene que estar bien cuidado porque también se puede empezar a borrar la información si no está bien cuidado ese sticker. Ahora, el de ahora es más fácil porque usted lo imprime es en una hoja carta y ya está el sticker. O si usted está utilizando, está haciendo todas sus impresiones, digamos que sea electrónico y todo lo está haciendo en tamaño oficio, por ejemplo, imprime todo eso en hojas tamaño oficio, pues se puede imprimir el sticker en una hoja tamaño oficio y no hubo ningún problema, mismo tamaño y todo, o si se le perdió, usted lo puede poder volver a recuperar siempre y cuando tenga los accesos, o sea, el número de acceso y el número de formulario, pues puede volverlo a imprimir. Si es electrónico, entonces es permitido que usted pueda utilizar un sistema externo siempre y cuando cumpla con todo lo que pide la ley o lo que sería Excel o en el caso de un pequeño contribuyente, está la parte en la que usted puede llenarlo incluso en la agencia virtual. Ahora, un contribuyente general, estamos hablando que van a tener los siguientes libros. Vamos a estar hablando que está el libro de compras, libro de ventas, o sea, es muy diferente uno de compra que uno de ventas, en el cual el libro de compras y ventas sí va especificado en caso de que tuvieran varias empresas inscritas o sucursales, va indicado a qué empresa o a qué sucursal pertenece. Estamos hablando del mayor, estados financieros, inventario y por supuesto no podemos olvidar lo que es el diario. Principalmente, bueno, estos serían los principales. Por supuesto que hay otros libros que se irían habilitando dependiendo del tipo de contribuyente. Estamos hablando que fuera una sociedad o asociación, pues tendrían que tener también un libro de actas. Es- Esto tendría propiamente lo mismo que el régimen general, más como extra. Estamos hablando de libro de actas, pueden tener también lo que es propiamente el libro de socios, en el cual iría indicando las aportaciones y todo en el caso de sociedades. Y si estamos hablando de iglesias o, por ejemplo, que solo tendrían que tener un libro de actas o ciertas instituciones, pero no es que no pueden tener únicamente el libro de actas, pero sí está también el libro de los socios y entre otros libros auxiliares que van. Además de ello, hay algo muy interesante. Si vemos lo que es el Código de Comercio, nos indica prácticamente qué libros están obligados a estar autorizados por el registro mercantil. Por lo tanto, el libro de pequeños contribuyentes no es necesario,
que esté autorizado en el registro mercantil. ¿Por qué? Porque no lo obliga, la ley no lo obliga, propiamente no lo obliga. Bueno, ahorita vamos a dejar a un lado lo que sería parte legal, porque si no se nos va a extender demasiado. Entonces, por el momento vamos a hablar directamente de una parte más técnica. Tal vez en el próximo alargamos, pero sí, no está obligado a autorizar libros en propiamente, bueno, en sí están, no lo vamos a decir todos los libros, porque, o sea, sí hay parte que indica ahí que está, pero son cuestiones que tenemos entre la ley y lo que cumple o incumple cada institución. No está, lo voy a especificar en un solo, si no van a considerar que les estoy dando algo que va en contra de la ley. Está obligado a autorizar el libro de compras y ventas. Libro de compras y ventas. Ahí está. Como pueden notar, es muy aparte del libro de compras a decirle no está obligado a autorizar ningún tipo de libros, que eso sería una mentira. Si no estamos hablando del libro de compras y ventas en el registro mercantil. Esto es para ambas partes, o sea, tanto el pequeño como el general no están obligados a habilitar lo que es el libro de compras y ventas. No, en sí no están obligados. O el diario, sí. Mayor, estados financieros, inventarios, o sea, sí están obligados. Ahora, cuestiones como el libro de compras y ventas no están obligados. Y como pueden notar, aquí en pequeño contribuyente se llama libro de compras y ventas. De compras y ventas, o sea, es uno solo. En uno solo van ambas partes. En el caso en general, no. Es libro de compras y aparte el libro de ventas. Son dos que van separados. Esto es lo que hay que revisar y por supuesto que esté al día, que esté al día, como cualquier libro o cualquier registro contable en todos los ámbitos, no importa el tipo, tienen que estar al día. No, por lo menos, ¿qué es al día legalmente? Pues tener los libros al día. Estamos hablando de no estar atrasado más de 2 meses, incluyendo bueno, en sí, si hablamos de 2 meses, no es que digamos son 2 meses directamente, sino es el mes de agosto y de julio, incluyendo el actual. ¿Cómo funciona eso? Miren, es que es conforme a la presentación de impuestos. Estamos hablando que en el mes de agosto se está presentando en el mes de julio, o sea que en este mes de agosto se está terminando de poner al día todos los registros contables, por lo menos para cuestiones de impuestos, es del mes de julio. Aquí estamos hablando de una forma propiamente tributaria. Aparte es tener, como ustedes saben, tener los registros contables al día hasta la fecha que estamos, que digamos, hoy estamos 27, tiene que estar 27 de agosto del 2023, tendría que estar al día completamente, porque si no, ¿de dónde saca la empresa para poder? Pero si hablamos que es únicamente por formalidades de pago de tributos y totalmente, entonces ahí sí hay una fecha específica que indica la ley, que son 2 meses, incluyendo lo que es la fecha actual. ¿Por qué? Porque en este mes estoy poniendo al día todo lo que es del mes pasado, que es ahorita estoy en agosto, entonces en este mes de agosto presento los impuestos del mes de julio, entonces ahorita estoy llenando los libros, colocando al día y ya que esté ya todo esto registrado del mes de julio. Entonces el mes de junio, ahí sí, o sea, el mes de junio sí tendría que estar completamente
este, todos los registros. Si no está el mes de junio, es porque el libro no está al día. Así es como funciona. Eso tendríamos que, para entenderlo mejor, tendríamos que adentrarlo en la parte de pago de impuestos, como de que se determina cuál es el mes vencido y todo. Pero eso será más después. Entonces, más que todo sería ir viendo eso, ver todo eso y por supuesto documentación de respaldo. Documentación de respaldo. ¿Cuál es la documentación de respaldo? Pues todas las facturas y documentación de gastos y e ingresos que tenga la empresa o la entidad, lo que sea. ¿Por qué? Porque esto es lo que documenta y es lo que respalda todo lo que está. Si no está una documentación, entonces puede haber un fallo, puede que sinceramente ahí haya un dato que ya no exista. ¿Qué sucede si nos solicitan determinado tiempo? Por supuesto que por hasta qué tiempo también nos puede pedir SAT, pero depende de qué entidad nos va a ir requiriendo, es el tiempo que estipule de la prescripción, pero más que todo es por el historial. Si hablamos de facturas, documentación de gastos e ingresos, estamos diciendo, si yo estoy recibiendo la empresa escribió desde 2020, tengo que tener todas las facturas que han sido operadas en la contabilidad, todos los, en el caso, planillas, en caso de que sean sueldos, y así sucesivamente todas esas documentaciones, tenerlas todas hasta la fecha, todas las que se han ido registrando, tanto como gastos e ingresos, o sea, de las ventas también, o sea, solo porque ya pasó el 2020, tiro el talonario. En el caso de los que todavía tienen talonarios, no, no puede ser así. Tienen que estar todo eso. Eso es lo principal. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, pero principalmente es esto y por supuesto sería revisión de multas u omisiones en las SAT. Pero tendrá que ser en otro momento porque si no nos vamos a alargar. En otro momento se estará viendo esta parte. Gracias por todo.